Dios bendiga a la pastora, a nuestra hermana, a su amado esposo, mi amigo, el hermano Mario, las hermanas de la iglesia, los hermanos de esta congregación, que a bien nos han abierto la puerta. En menos de 15 días nos han abierto la puerta 2 veces. Así es que yo creo que Dios abre la puerta y el que la cierre es uno. Santo Jesús. ¿Okay? O la mantenemos abierta. Amén, así es, aleluya. Vamos un momentico a Jueces capítulo 1. Quiero compartir una palabra que realmente tiene mucho que ver con los acontecimientos del diario vivir. Jueces capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Qué bueno, ustedes lo consiguieron más rápido que yo. Porque yo tomé mi tiempo allí buscando. Mire, se me escapó Jueces aquí. Después de Josué, ya conseguí a Josué, ¿cómo le parece? Es que esta Biblia es de la hermana Rosa Vega también. Que Dios bendiga a la hermana Rosa. Jueces capítulo 1. Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra. ¿Perdón? No, está bien, ya aquí la tengo dominadita ya. Con esta extensión, pues. Mi suegra antes de irse dejó unos lentes por allá tirados. Y 4 años después de que se fue en el Señor, entonces conseguí yo unos lentes. Y dije, oye, pero esta es la fórmula que me dieron a mí. Veo de lejos, veo de cerca. Dios bendiga la memoria de mi suegra. Amén. Muy bien, leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 8 en adelante dice: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí y a Aiman y a Talmaí. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuente de las aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Verso 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Aharat. Y fueron y habitaron con el pueblo, y Judá fue con su hermano Simeón. Y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza. Y aquí comienza lo más grande de este capítulo. Con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Hasta cuándo dice ahí? Hasta hoy. Ok. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban
vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y esta es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los hijos de sus aldeas, ni a los de Taanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte e hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Tampoco Zabulón arrojó a los habitantes de Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, o en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Leo el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2. Y allí oramos, ¿ok? Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Padre, te damos las gracias. Dios mío, recibe toda la gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando, Señor, en este manifiesto de tu Espíritu Santo y en el conocimiento de tu palabra, Señor, que tienen que ir unidos, Dios mío, en pro de cada uno de los hermanos en la fe. Te rogamos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús, mil gracias, conforme a tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amado. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense ustedes, hemos estado leyendo un capítulo y parte del capítulo 2. Nos falta todavía bastante que leer en el mismo capítulo 2 para poder entender las circunstancias que realmente hoy, en pleno siglo XXI, están viviendo los países del Medio Oriente. Una de las razones por la cual hoy se está viviendo por causa del pasado es el pecado, la desobediencia.
La desobediencia no es que va a traer como consecuencia la muerte, es que la muerte viene unida a la vida. Es decir, no son dos cosas distintas. El hombre muere porque está vivo. Y si está vivo, tiene que morir. ¿Por qué? Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto. Pero no es el pecado, o sea, es decir, el pecado como tal lleva a la gente a sucumbir, lo pone a sufrir, pero es la degradación del hombre desde su nacimiento, desde el tiempo antiguo. Es decir, el COVID ha sido parte, pero siempre Dios dictaminó por causa de la sentencia que el hombre tiene que morir por causa del pecado original, porque está establecido que la paga del pecado es muerte. Porque si pensamos que todo lo que está pasando es producto del COVID, está matando a la gente, entonces ¿dónde están nuestros hermanos que también vivieron una vida de santidad, pero que sucumbieron por causa de la enfermedad? Entonces no podemos globalizar el concepto. El que murió fue porque Dios lo permitió. Porque la vida y la muerte están en las manos. No puedo irme sin aclarar esto. ¿Me están entendiendo? Es decir, el hombre tiene que morir. Tarde que temprano tiene que morir. Porque el hombre está muriendo ¿desde cuándo? Desde que Dios puso aquella separación en el huerto del Edén. Le dijo, fuera de aquí. Y desde allí el hombre, para poder accesar a la eternidad, necesita un salvoconducto. Y ese salvoconducto se llama Jesucristo. Y entra en juego entonces el pronunciamiento de nuestra vida desde el punto de vista verbal. Es decir, yo creo, yo confieso, yo acepto, yo permito y yo le pido al Señor que tome posesión de mi vida y yo le acepto como mi Salvador y Señor. Amén. Eso no me va a impedir a mí la muerte, oiga bien, porque la gente piensa que ser evangélico es un tabú y que la gente no se va a morir porque es evangélico. No, señor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros ninguno somos ni superhombres ni supermujeres. La gente tiene que morirse. Si es evangélico, si es católico, mormón, testigo de Jehová, lo que sea, tiene que morirse. Porque el hombre está marcado. Aún tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, ¿verdad que sí? Esa limpieza es la que nos otorga la entrada a la vida eterna, porque nada de carne, nada de sangre puede entrar en el reino de los cielos. Pero eso no significa que el cristiano no se muera. El cristiano se va a morir también. Y algunos lamentablemente creen que no. Ahora, ¿qué lleva al cristiano a morirse? La desobediencia. Y la desobediencia trae como consecuencia el pecado. Y el pecado no es que murió porque está en pecado. Es que murió porque el pecado nos marcó en la eternidad. Y estamos marcados hasta la eternidad. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Pareciera que algunos no. Santo Dios. Santo Dios. En otras palabras sencillas y diáfanas, el hecho de ser cristiano no te va a crear un círculo que va a impedir que tú mueras. Exacto. Estamos claros ahora sí, ¿verdad? Entonces, aquí está pasando algo muy similar. La consecuencia del pecado, y es lo que dice, la consecuencia, o sea, es una secuencia. Es algo que comenzó en un determinado tiempo y termina en un determinado tiempo. Lo que estos caballeros hicieron les privó de alcanzar las tierras prometidas. En su mayoría las 12 tribus de Israel. ¿Usted sabe por qué se le dicen 12 tribus de Israel? Vamos a ver. Me dijeron que la noche era larga. Ok, larga y tendida. ¿Usted sabe por qué se le dicen 12 tribus de Israel? Vamos a ver. Alguien que me responda. No importa si la respuesta es negativa o si la respuesta no es acertada. Lo importante es que usted pueda hacer el análisis. ¿Perdón? Los 12 hijos de Jacob. Por el hecho de ser los hijos de
Jacob. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso pensé yo también. Ajá, pensó usted. Ahora, ¿cuánto lo creen? ¿Lo cree la hermana? ¿A quién más lo cree? Lo demás entonces quiere decir el pastor. Como que no están creyendo mucho los hermanos yo. Muy bien. Se le da el nombre de Jacob porque en nuestra idiosincrasia, tenemos que remontarnos un poquitico a la historia. En nuestra idiosincrasia medio oriental, la representación del hijo no equivale al hijo. El hijo puede crecer, puede ser un hombre grande. José tenía, ¿cuántos años tenía Isaac en la casa de su padre Abraham? Es más, era un hombre de 40 años y todavía su padre tenía tanto derecho sobre su hijo que vio a su hijo con una gran necesidad y dijo, hay que cubrirla. Llamó al damasceno y le dijo, jura sobre mi muslo, pon tu mano sobre mi muslo y vas a ir a mi tierra y a mi parentela y vas a traer una muchacha buena moza que se llama XYZ para este muchacho. ¿Cuántos años tenía Isaac? 40. Isaac cabizbajo, de aquí para allá, de allá para acá. Abraham sabía lo que necesitaba, una mujer, una Rebeca, y fue hasta allá y le trajo una mujer. El sentido de pertenencia. Nosotros aquí nuestros hijos los soltamos a los 18 años y decimos, bueno, ya es mayor de edad, ya haga lo que usted quiera. Para nosotros el Medio Oriente no es así, ni para el judío y menos para el árabe. Para los que no me conocen, yo soy árabe, yo no soy venezolano. Hablo muy bien el español, pero soy árabe. ¿Cuántos saben que yo soy árabe? Muy poco. Muy poco. Ustedes, hermanos, allí no. يومنا بكل انه بالعربي وبحكي الصراحه مثل ما بقول الكتاب المقدس بقول انه نحن اولاد بيناتها هني ونحن ellos y nosotros, nuestros padres y nosotros, a través del concepto histórico bíblico, nosotros tenemos una formación que aquí en Occidente se ha extraviado y nosotros somos portadores de la Biblia. Claro, tampoco es que pretendemos en ningún momento que usted tenga que tener a su hijo 40 años en su casa para no, aquí a los 15, a los 18, ya mira, a los 18, mira, ya tienes donde irte. No, Abraham lo quería tener cerca. El sentido de pertenencia, por eso es que las tribus de Israel, número uno, no nacen en Israel. ¿Cuántos sabían que las tribus no nacieron en Israel? Uno. ¿Y los demás? 2, 3. Las tribus de Israel, es como decir, me casé y mi esposa es de mi apellido, porque es mi sentido de pertenencia. Cuando usted va a cualquier banco de la nación, usted abre una cuenta que es de quién. A usted le preguntan, ¿de quién es la cuenta? Es mía. Y esa casa es mía. Y ese carro es mío. Y todas estas tierras también son mías. De modo que usted tiene sentido de pertenencia sobre lo que le pertenece. Y las tribus de Israel no nacieron en Israel. Y la confusión que hay es que por el hecho de ser llamadas de Israel, entonces se le conjuga con el Estado de Israel. Cuando las tribus no nacieron en Israel, están representando a un papá que se llama Jacob y que a su vez Dios le cambió el nombre por Jacob a Israel. Y por eso se le dice las tribus de, o sea, el sentido de pertenencia. Si vamos un poquito más atrás, cuando Jacob se va asesorado por su mamá, ¿a quién busca? A su tío Labán. Y su tío Labán pues lo recibió y este muchacho se enamoró de una de las muchachas más hermosas de allí. Pero el tío Labán pues tenía que darle la mayor, que se llamaba ¿cómo? Lea. Lea. Por eso que yo le digo a la gente, Lea. Lea, con todo respeto, lea. No solamente escuche, anote. Diga conmigo, es mejor un pedacito de lápiz que una buena
Memoria, usted está como muy silencioso, me tiene nervioso a mí. Es mejor un pedazo de lápiz que una buena, porque lo que está escrito, está. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Lea fue la primera esposa de Jacob, y luego vino la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Raquel. Y después con Raquel vino una muchacha que se llamaba Bilha, y la otra era Silfa, algo así era. Lo cierto es que Jacob vivía en Aram. ¿Qué es Aram para usted? Aram, según el contexto histórico y según la geografía bíblica, Aram es hoy Siria. ¿Me entiende? Los pueblos han cambiado sus nombres, pero las tierras siguen siendo las mismas. Entonces Aram, la tierra de Aram, justamente donde nacen inclusive estos caballeros, en un pueblo en Mesopotamia, las tribus nacen allí, es decir, los hijos, no las tribus, sino los hijos. Los hijos de Jacob con Lea nacieron en Aram. Los hijos de Jacob con Raquel, con Raquel, nació uno, el otro no nació allí. En total, Jacob le nacieron 11 varones en Aram y una niña llamada Dina. Y cuando él se llevó a su familia, ¿quién lo sigue? Lo sigue su tío Labán. ¿Por qué lo sigue? ¿Y cuáles son sus palabras textuales? ¿Por qué una vez que lo alcanza 7 días de camino, una vez que lo alcanza, le dice, ¿por qué tú te has traído a mis hijos? El sentido de pertenencia. Es decir, tú pudiste haber salido, ¿por qué no te despediste? Ni siquiera me permitiste despedirme de mis hijos. Está hablando de sus nietos. Entonces, la representación de nuestro grupo, de nuestra gente, no la lleva el hijo, la lleva el papá. Por eso existe la palabra Abu. Diga conmigo, Abu. O Ibn. Cuando yo voy para mi país, a mí me preguntan, ¿tú eres hijo de quién? A ellos no les interesa quién soy yo. A ellos les interesa saber quién es mi papá. ¿Entiendes? En nuestra cultura iberoamericana, a nosotros no nos interesa quién es nuestro papá, muchas veces en nuestra sociedad. Nos interesa saber quién es el personaje. Y muchas veces al viejo lo echamos a un lado. Y eso sucede seguidamente en estos mundos. Pero en nuestro mundo nadie puede asumir el reto de hacer un trabajo, aun cuando es Dios quien lo llama, para hacer lo que Dios le está llamando. Algunas personas, y esto enlaza una cosa con otra, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de idiosincrasia, estamos hablando de formación, estamos hablando de la vivencia misma de lo que está en la palabra de Dios. Este es un tema largo y tendido, porque yo no puedo entrar en el detalle de lo que está pasando en el día de hoy sin antes mencionarles las razones de lo que está pasando. ¿Me están entendiendo? En nuestro tiempo pasado, Dios llama a Abraham, según Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿verdad? Le dice, Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, serás de bendición, bendeciré a Abraham a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo maldeciré. Es decir, yo me voy a encargar de todo esto, de bendecirte y bendecir a quienes te quieren, y de maldecir a quienes te maldicen. Abraham oyó el llamado de Dios. Lo que pasa es que esos 3 versículos los decimos tan rápido que no consideramos el tiempo y el espacio. ¿Ve? Entonces decimos en nuestro mensaje, radio, prensa, televisión, plataforma, a través de Twitter y tantas cosas que hay ahora, decimos que Taré, el papá de Abraham, era un estorbo para que Abraham siguiera y por eso Dios lo mató en el camino. Eso lo he oído yo. ¿Usted lo ha oído? Mucha gente lo dice, estamos en el siglo XXI. Pero el que salió primero no fue Abraham. El que salió primero en el capítulo 11 fue su papá Taré. Y mientras la figura del patriarca esté presente, el hijo no puede hacer nada. El patriarca puede estar minusválido, estar incompetente, pero mientras ese señor vive,
todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Abraham no podía asumir el reto mientras su papá estuviese vivo, aun cuando Dios le llamó. Y luego, camino a Canaán, Dios le certifica una vez que muere Abraham. Por eso es que Esteban dice, nuestros padres habitaron antes, ¿en dónde? Diga, Mesopotamia. Y por decir esto lo lapidaron. Pero es la realidad. En consecuencia, todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando es producto, dije al principio, del pecado, de la desobediencia. Y justo Dios, cuando llama a Abraham, le dice: Abraham, te mostraré una tierra. Y sabe que Abraham no vivió esa tierra, no moró en esa tierra, porque el hombre cambió los planes del hombre. ¿Me entiendes? No habitaron, y si habitaron, habitaron como extranjeros y peregrinos. ¿Ve? Entiendas, porque ellos buscaban una tierra o una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios, y Dios no lo va a conseguir aquí en la tierra. Aquí lo que construimos somos nosotros los seres humanos. Pero Dios no ha puesto la piedra en ninguna parte. Dice: aquí vamos a poner la primera piedra para construir. La tierra, es decir, la ciudad, la veían, la contemplaban, la saludaban inclusive. Y decían: somos moradores, somos peregrinos en esta tierra. Y extranjeros. Mire, usted conoce la historia, Dios la bendiga. El caso de Jueces. 14 veces aparece la palabra no los arrojaron. Tenían que acabarlos a filo de espada. Hoy un musulmán o una persona de esa mata a otro y dice: mira, los musulmanes son malos, pero hay que ser una cultura ya del Medio Oriente. No estoy defendiendo a los musulmanes. Pero tenían que erradicar. ¿Sabe lo que significa erradicar? Exterminar, acabar con esa gente que hacía vida en Canaán. Y no los arrojaron. 4 veces aparece la palabra tributo. Los hicieron tributarios. Y yo le explicaba al hermano Rafael y a la hermana Rosa, más o menos una ilustración de lo que pudo haber sido. Porque tenemos que darle también imaginación a esto. Usted, cuando está leyendo un libro, usted tiene que internalizarse en el libro. Cuando usted está estudiando la palabra, usted tiene que pedirle a Dios que le ilumine, pero también internalizarse. Y los problemas más serios que tenemos en Iberoamérica es que nosotros no nos internalizamos en la palabra y no respetamos el tiempo de la palabra ni el espacio de la palabra, y comenzamos a declarar cosas según nuestro tiempo y según nuestro espacio. Aleluya, Jesús. ¿Ve? Entonces, van los israelitas o los hijos de Israel, las tribus de Israel en especial, a conquistar las tierras. Y en lugar de conquistarlas, los dejaron ahí. Y eso trajo como consecuencia lo que sucedió en el Valle Boquín. Vino el ángel de Jehová y dijo: ¿por qué has invalidado mi pacto? Por cuanto no los echaste. Oiga bien, no los echaste, yo tampoco los echaré. Y está hablando inclusive hacia el futuro. Sino que serán, tiempo futuro, ¿verdad? No es el presente. Serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezaderos. Es decir, hay un caso cerrado allí. Ese caso cerrado a mí me permite, si yo fuese abogado litigante, yo tomaría ese caso y mira, haría lo que tengo que hacer. Ese caso cerrado a mí me permite pensar. A muchos les permite, es punto y aparte, y seguir el tema. Pero Dios cerró un caso allí. Y ese caso aún no ha sido abierto.
ese caso sigue presente. Porque pasó la primera generación y por eso es el Valle de Boquín. Valle de Boquín es porque boquearon, lloraron amargamente, las lágrimas se les salieron, en fin, se arrepintieron, pero la próxima generación, en lugar de arrepentirse, volvieron a incurrir en el mismo error. Y Dios vuelve y les habla de la misma manera. Y ellos persisten en su error, es decir, persisten en su falta. De tal manera que llegó un momento, y voy a leer los últimos versículos del capítulo 2. Verso 11 en adelante. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el 2:11 y el 12 ahora. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que son ladrones, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Mas Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción nuevamente. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaron. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de sus obstinados caminos. ¿De quién está hablando allí? ¿De quién está hablando allí? Dígalo con propiedad, no tenga miedo. El pueblo de Israel, es que nos han enseñado tanto que nosotros casi que ni queremos mencionar para mal a Israel. Entonces vamos a eliminar todos los textos que están diciendo aquí de Israel. Yo sé y entiendo perfectamente que no hay que blasfemar contra Israel. Pero la razón de lo que está pasando hoy en día es producto de que ellos se apartaron de Dios. ¿Ok? Y vienen cosas más fuertes. Tengo que decirle cosas más severas. Y no porque yo sea árabe. Porque árabes y judíos somos hijos de un mismo padre. Y no por la fe. Somos hijos de Abraham. Y tenemos una mayor preponderancia desde el punto de vista humano. Que para los árabes, Isaac es el segundo hijo de Abraham. Pero los árabes tienen su papá, que es Ismael. Aunque para nosotros en el verbo que utilizamos como creyentes, nos han dado a conocer mejor y como pronunciamiento definitivo para la salvación a Isaac. Y yo les digo a ustedes con todo respeto que gracias a Dios ni fue Isaac y tampoco fue Ismael, que fue Jesucristo, el que murió por nosotros en el Calvario. Amén. Porque usted se puede imaginar cómo sería eso.
Pablo se opuso a todo el concepto preconcebido del judaísmo. Y nosotros en pleno siglo XXI lo que hemos retomado el judaísmo para enseñarlo en las iglesias. ¿Se da cuenta? Es bueno que usted estudie la carta de Pablo a los de Galacia. Allí usted puede ver la identidad de Pablo. Amaba a su familia, y más que nosotros, quiero decirle, porque usted no es judío. No es judío. Amaba más a su familia que nosotros a Israel. A nosotros muchas veces nos han sembrado es, más que todo, la idolatría hacia Israel, que es muy diferente al amor ágape, al amor fraternal. Nos han hecho enmudecer muchas veces y no podemos decir nada porque cae juicio sobre nosotros. Dios tenga misericordia. ¿Sabe cómo yo lo veo? ¿Sabe cómo yo lo veo? Como un comercio gigante que produce grandes dividendos. Eso no significa que usted no ore por Israel. Es más, la Biblia certifica que la oración es por Jerusalén. Y cuando Dios llama a Abraham, que es el texto que utilizan muchos hombres de Dios a nivel de todos los medios de comunicación radial, es orar por Israel, cuando Israel no existía. Cuando es un diálogo entre papá Dios y Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y la gente dice que por causa de Israel. No, yo creo que es por causa de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Ay, Dios mío, ustedes están como que no lo creen. Santo. Es decir, el concepto más grande que debemos de tener nosotros en pro de la salvación se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, amado. No es Isaac, no es Ismael, no es Abraham, no es el pueblo de Israel, porque el pueblo no salva a nadie. Pero el que salva se llama Jesucristo. Y cuando yo hablo de Cristo, dice, es más, las condiciones están dadas en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vamos al 28, dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Esas palabras, hermanos, tienen que prácticamente estremecer nuestra vida y sacarnos de la desidia muchas veces que nos encontramos desde el punto de vista literario. ¿Entiende? Dice, ya no hay judío, tampoco hay griego, no hay varón, no hay esclavo, tampoco libre, no hay mujer, tampoco hombre, porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Uno en Cristo. O sea que ese paradigma, esa diferencia, ese tabú ya quedó en el pasado. Porque en Cristo todos somos iguales. ¿Cuántos lo creen? Todos, hermano, no es que uno mejore que otro. Porque Dios no hace acepción de personas. La acepción de personas la hacemos nosotros muchas veces porque no tenemos argumentos sustanciales de la palabra para poder refutar y debatir conceptos que el hombre mismo ha creado en las iglesias. Tenemos que tener un pronunciamiento. Y nuestro pronunciamiento tiene que ser basado, o las bases tienen que ser la Biblia, la palabra de Dios. Y el verso 29 de Gálatas dice, si vosotros sois de Cristo, o sea, culmina con un punto referencial, dice, un punto exclusivo, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le dijo a Abraham, le dijo, mira, ¿sabes qué, Abraham? Todo esto es una bendición para ti. Pero hay algo más importante. Que en ti está hablando, óigase bien, está hablando
de su torrente sanguíneo. Ya no está hablando al externo, ya dijo lo que iba a decir: bendeciré y maldeciré. Pero ahora hay algo unipersonal. Está en tu vida, está en tu genética, está en tu ADN, está en tus cromosomas, Abraham. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted cree que si Isaac o Ismael fuesen benditas las familias de la tierra? No. El único que puede bendecir y unir las familias de la tierra, como lo estamos en esta noche aquí, un árabe, un dominicano, tal vez un puertorriqueño, un chileno, un guatemalteco, un hondureño, se llama Jesucristo. Porque somos una familia a través de la fe, por medio de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Seguimos con la lectura. ¿Dónde vamos? En el 13, no, ya lo leímos el 13. Dice: y Jehová levantó jueces, ya lo leímos. Mas aconteció, verso 19, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, no solamente en el presente, sino en el pasado, en el momento de Josué. Amén. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová ¿a quién? Aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Hasta ahí, ¿verdad? Sigue el versículo 1 del 3. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. A los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dicho a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a su Dios. Número 1. Se perdió la genética, Señor. Se perdió. Yo no sé qué Israel usted defiende ahora. Santo Dios. Y no sé por quién está orando. Porque cuando nosotros oramos, y es lo que enseñamos en la universidad, desde hace un tiempo para acá, nosotros tenemos que orar, es por la paz de Jerusalén, como lo hacía David. David en su salmo decía: pierda mi destreza, o dice, se pegue mi lengua al paladar y pierda mi diestra su destreza, si de ti me olvidare, oh Jerusalén. La oración tiene que ser directamente por el pueblo que hace vida allí. El pueblo que hace vida allí es un pueblo que realmente su capital
está para dos países. Está el Estado de Israel y está el Estado palestino. Y este caso realmente todavía no está abierto. Aunque sí las profecías han ido declarando en su medida y en su tiempo lo que puede suceder en cualquier momento en esos países. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Sencillamente porque han habido muchos tratados, usted lo sabe. Kissinger hizo tratado y los presidentes de Estados Unidos, todos ellos han hecho tratados, hasta George Bush. Pero hubo un caso que fue en el 2016, yo no sé si usted ha oído hablar de eso. Antes de hablar de ese caso, yo quiero que ustedes busquen allí en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6, no el 7 ni el 8, el 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Cómo dice el versículo? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, el texto dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pregunto, ¿cuántas personalidades habían en el momento? Aparte de los discípulos, aparte de los 500 que habían creído, ¿cuántas personalidades habían allí? Las personas que habitaban en Jerusalén para ese tiempo y en toda Israel eran herodianos, eran griegos, eran prosélitos, habían árabes, habían cretenses, habían judíos, habían de diferentes lugares. Es decir, a Jesús lo circundaba mucha gente. Podemos notar en el momento de la partición o de la multiplicación, quiero decir, de los panes y los peces, creo que eran 4.700 personas en la primera vez. Pero en la segunda vez, eso se cuadruplicó. ¿Por qué? Porque los milagros que hacía Jesús eran milagros extraordinarios. Entonces, muchas personas estaban alrededor de Jesús antes del ascenso, antes de ascender al cielo. Y los que estaban allí, los más interesados en saber la restauración del Estado de Israel, eran los mismos de Barrabás, eran los políticos del momento, eran las personas que estaban interesadas en restaurar el Estado de Israel. Y pensaron que el hombre que venía y que estaba con ellos allí iba a ser el precursor al estilo Moisés para sacar al pueblo de Egipto y libertar a una nación. Pero Jesús en su momento les dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, mas no pertenecemos a este mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya se los hubiese dicho, parafraseando el texto. Voy pues a preparar lugar, porque tampoco en el cielo tendríamos un lugar, si no fuese por los méritos de Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay muchas moradas, pero no hay un espacio para nosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y los llevaré ¿a qué? A mí mismo, a esas moradas donde vamos a estar todos juntos. Entonces los que estaban cerca del maestro le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están hablando de un reino, de una hegemonía política. Están hablando de establecer una nación sobre la tierra y si era el momento para restaurarla. La respuesta de Jesús es una respuesta contundente, hermano. Le digo, no os toca a vosotros saber el tiempo
ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. ¿Qué significa esto? Un no rotundo. No es mi competencia. No he venido a restaurar el reino. Yo he venido a salvar al mundo. Y por eso se explica y se aplica, se explica y se aplica. Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué injerencia hay en la restauración de un Estado? Los que querían restaurar el Estado era porque estaban buscando la forma de establecer un Estado político en Israel. Pero no era el momento. Se iba a cumplir porque ellos también conocían las profecías. Pero quisieron adelantarse al estilo Sara. Adelantarse. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, que nos adelantamos. Sara creó tremendo problema en su casa por querer ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Y a nosotros nos enseñaron a orar por Israel para hacer bendición para nosotros. Es decir, es un boomerang. Yo bendigo y Dios me bendice. Sí, eso fue el boomerang que nos enseñaron. Yo bendigo a Israel y cosa que no existe. En Génesis 12, 1 al 3 no existe. Y la gente lo dice por radio, televisión. El que bendiga a Israel será bendito según Génesis 12:3 que Dios le prometió a Abraham. Pero ahí no está el texto. Ahí no lo dice. Ahora, queremos ayudar a Dios y no necesitamos ayudar a Dios. Dios necesita de nuestra ayuda. ¿Me están entendiendo? Entonces significa que ellos querían adelantarse a los acontecimientos. Ya Jesús, que conoce el tiempo y la sazón, le dijo, no os toca a vosotros. Es decir, no es competencia de ustedes. Pero hoy hemos retomado la competencia nosotros los del siglo XXI. ¿De quién se habla más en la radio? ¿De quién se habla más en las iglesias? ¿A quién se idolatra en las iglesias? Mire, ya ahora hasta las fiestas se han metido en las iglesias. La fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, las danzas judías, el judaísmo. Lo que falta es que digan, hay que circuncidarse. ¿Cuántos levantan la mano? Y Pablo fue el que se atrevió. Y por eso los judíos no quieren a Pablo todavía, ¿oyeron? ¿No creen ustedes que Pablo para ellos es una perita en dulce? Ningún judío quiere a Pablo, excepto el que se ha convertido al Señor Jesucristo. Lo cierto es que Jesús le dice a los discípulos y a todos los que estaban allí, le dice, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hermana Rosa, por favor, usted me puede decir, dar un concepto. Discúlpeme. En su autoridad. ¿Verdad que sí? En su haber, en su designio, en su voluntad, en mi tiempo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ellos querían restaurar el reino y pensaron que Jesús, y por eso lo llevan a la crucifixión también. Por eso es que Barrabás se despide de Jesucristo, lo vende por 30 piezas de plata, porque la decepción más grande de Barrabás fue creer en un personaje que no iba a restaurar a Israel. Y era de la secta de los Barrabás, por eso mismo. Y Jesús le responde de esta manera, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola, porque no hay dos ni tres potestades. Recuerde que Dios es creador. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él no tiene sombra, ni tiene ninguna variación. Y luego aparece el siguiente texto. Le dice, pero, ahí es donde viene nuestra competencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que no sigue siendo de nuestra competencia la restauración del Estado de Israel. Porque él le hubiese dicho, no, sigan predicando y va a llegar la restauración en la medida que lo van haciendo. La respuesta de Jesús fue enfática, no. Fue directa, no.
os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. Pero, ahí aparece un punto y coma, creo, ¿no? Los que conocen la gramática saben que esos puntos, la coma, punto y seguido, punto y aparte, entre paréntesis, entre comillas, todos esos signos, el signo de admiración, o se le da otro nombre al signo de admiración también, o de exaltación, todo eso tiene un motivo de pausa. Pero nosotros leemos al caletre y nos comemos todo eso, todas las luces que aparecen ahí y nos las tragamos. Ahí parece que hay un punto y coma. ¿Sí hay un punto y coma? Una coma después de, pero recibiréis poder. Antes. Cuando Jesús le dice, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola. ¿Qué hay allí? Punto y coma. O sea, detente un poco. Respira profundo. Ahora sí viene lo que te compete. Pero no es esto que están diciendo ustedes. Ahora sí viene lo que a ustedes les compete, a lo que a ustedes les interesa, a lo que ustedes están llamados, a lo que van a hacer en el camino. Me seréis testigos. Ya es otro tema. ¿Me están comprendiendo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿De quién tenemos que atestiguar los redimidos por la sangre de Cristo? Dígame usted. Hablar menos y trabajar más. Y nosotros hablamos más y trabajamos menos. Ustedes me van a perdonar, no sé, estoy como hablando demasiado, ¿no? Hablar menos y trabajar más. Pero recibiréis poder. Dígalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Trabajar más por el Señor. Y meternos menos en los problemas que no nos competen. Hermanos, nos hemos ganado enemigos sin darnos cuenta. Porque hay personas que son tan inclinados hacia Israel que públicamente defienden a Israel delante de quien sea. Gracias a Dios que aquí no ha pasado mayor cosa. Hemos usurpado también con nuestra forma de hacer las cosas en nuestras iglesias, que eso ha traído consecuencias nefastas. Los judíos no quieren saber nada de nosotros y los árabes menos. Porque al judío ya nosotros somos más judíos que el judío. Ya lo que nos falta es ponernos el kipá y la ¿cómo se llama? El talí. El kipá y el talí, vestido de negro y de vez en cuando poner un sombrero grande. Y una... ¿Perdón? Sí, también por los primogénitos. Pero sabe una cosa, cuando usted ora por la paz de Jerusalén, Dios le escucha. Pero cuando usted se mete en un problema diciendo, mira Señor, aleja a sus enemigos, aparta a sus enemigos, quita a sus enemigos, destruye a sus... Eso me pasó a mí aquí en el año 1990, en la primera invasión que tuvo George Bush, el papá. Escuchaba en las iglesias esto. Y aleja a su enemigo y destruye a su enemigo. Y cuando vino la primera coalición, hermano, esa gente aplaudía. Cuando un judío mandaba un bombardeo para Irak o para cualquier lugar, Palestina o Siria o Cisjordania, hermano, esa era la alegría más grande del pueblo de Dios. Estamos ganando nosotros los... Hermano, qué tremenda situación, ¿verdad? Entonces, no es que no podemos orar, tenemos que seguir orando. Pero tenemos que saber cuál es la oración que Dios va a escuchar de nosotros. Porque si Él los dejó, y si usted va a los mapas bíblicos, a los últimos que están en su Biblia, no sé cuántos de ustedes se han identificado con los mapas. En la parte final de la Biblia hay mapas.
Y esos mapas hay que leerlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos. Me gusta el hermano Vicente, Dios lo bendiga. Santo Dios. Lo primero que dice, él está dispuesto a ayudarme, llevarme a algunas iglesias donde lo hace por amor, por cariño, pero lo primero que me pide es una. ¿Qué es lo que usted me pide, hermano Vicente, cuando usted me dice que me va a llevar? Dirección. Una dirección. Y nosotros tenemos las direcciones en la Biblia y no las entendemos. Hay que saber dónde están las direcciones. Santo Dios. La Biblia está llena de acontecimientos geográficos. Y los 5 príncipes filisteos, excepto uno, que fue el que David acabó con la tribu de Gat. De Gat. La tierra de los filisteos, los de Gat. Los de, ¿cómo se llama? El gigante Goliat. Acabó con ellos. Pero ahí quedaron, hermano, en la parte del fondo, o sea, la parte sur es la palabra correcta. Al sur de Israel está Gaza. Al norte de Israel está el Líbano. Santo Dios. Al oriente de Israel está Siria. ¿Me están entendiendo? En el seno de Israel están los palestinos. Y los palestinos son los mismos filisteos. Hay gente que se ha atrevido a decir que los filisteos se acabaron. No, lo que se acabó fue una simiente de ellos, una parte de ellos. Pero el resto sigue allí. Entonces, cuando nosotros estemos orando, tenemos que orar reconociendo que Dios es el que se va a encargar de resolver aquellos problemas que no están en nuestras manos. Yo hablé del 2016, ¿verdad? En el año 2016 sucedió una de las profecías más grandes de toda la historia bíblica. Y se abrió el compás. Jesús le dijo a los discípulos y a los políticos, no os toca a vosotros saber el tiempo. Pero en el 2016 un hombre llamado Donald Trump tuvo tanta asesoría que decidió ir a los países árabes, hablar con Mahmoud Abbas, darse la mano con él y con la OLP, que es la Organización Pro Liberación de Palestina, y luego irse a hablar con Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel, pero también hablar con Ivri, el presidente de Israel, y llegaron a un acuerdo entre todos ellos. ¿Usted no se ha dado cuenta que del 2016 para acá no ha habido esos focos de violencia como antes? Han habido muchos problemas, pero ha sido el único hombre en toda la trayectoria, desde la época de Cristo hasta nuestro tiempo, que ha podido mover la capital de Tel Aviv, la capital política del Estado de Israel, llamada y conocida Tel Aviv, desde el tiempo de Samaria, a Jerusalén la Vieja. Y desde allí se han estado cumpliendo una cantidad de profecías sobre la tierra de Israel y de Palestina. ¿Ustedes no sabían eso? Algunos lo sabían, otros no. ¿Entienden? Para mucha gente ese fue un loco. Pero desde la época de Cristo, cuando dijo no os toca a vosotros, el único que vino a abrir esa puerta se llamó Donald Trump. Se han abierto otras, sí. Desde el año 70, quiero decir, hasta 1919, todo eso estaba como especie de un oscurantismo. Como especie, no dije oscurantismo total, como una especie. Porque todas esas tierras estaban en manos de un solo país, llamado Siria. Y en el año 1919 de nuestra época, del siglo pasado, sucedió lo que conocemos como el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Y allí hubo la primera separación del Estado sirio, lo que es Israel y Palestina, lo que es el Líbano y Jordania, lo que es Irak y Siria. La élite del momento, después de la Primera Guerra Mundial,
subdividieron y aislaron a todos esos países, hasta Irak inclusive. Pero en el año 1948, de nuestro tiempo también, se dio a conocer a nivel mundial lo que es el Estado independiente de Israel. Pero hasta 1919 todos los que nacían en Israel, Palestina, Jordania, Líbano o Siria eran ciudadanos sirios. Desde la época de Cirenio. Y hay mapas que lo certifican. Ya usted ve la Biblia, hoy las Biblias que están vendiendo solamente tienen un solo mapa y dice Israel todo en su mapa, en su contenido. Nosotros tenemos que estudiar. Tenemos que hacer nuestro análisis. En el año 1948 ya Israel comenzó a ser un estado independiente. Santo Dios. Pero todavía están los conflictos allí. Todavía están los de Gaza. Están los de Asdod. Yo les mencioné Siria, al lado oriente. Pero están a la orilla del Mediterráneo. Está Asdod, está Ascalón, está el monte del Líbano, que son los libaneses. Y al fondo, al sur, o sea, mirándolo del sur o del norte hacia el sur, está arriba, en la parte de arriba está Siria, está el Líbano, y luego hacia el Mediterráneo está Asdod y está Ascalón, y más hacia el sur, y dentro de ellos Palestina, y más hacia el sur están los de Gaza, que no hayan que hacer con ellos. Han sido hasta el día de hoy azotes para sus costados. Y sus dioses siguen siendo tropezaderos. No hayan que hacer, hermano. No hayan que hacer. Hay una situación latente. Dios ha estado de la mano con Israel y ha guardado a Israel. Bendito sea Dios por eso. ¿Entiendes? Lo ha guardado. Yo, para hablar de Israel negativamente, no me atrevo a hacerlo. No me atrevo a hacerlo porque en mi sangre no solamente corre sangre de Abraham, sino que yo nací en una ciudad que hasta el día de hoy se llama la media tribu de Manasés y su nombre es Sueida. Era una ciudad de refugio. Y nosotros nos identificamos con Manasés oriental y Manasés oriental y la otra Manasés que está hacia Israel. Santo Dios. Estamos identificados. El FDI, ¿sabe lo que es FDI? Fuerza de Defensa Israelí, junto con el Mossad, defienden nuestro estado sirio, pero solamente las llanuras, las alturas del Golán y lo que es la media tribu de Manasés oriental. Lo están defendiendo hasta el día de hoy. Y si usted está fresco en las noticias, esta mañana dieron a conocer al mundo entero todos los acontecimientos que hay entre Israel y el Líbano, donde está la artillería pesada de Israel, porque están viendo focos de Hezbollah en toda esa área. ¿Cuál es nuestro deber? Orar. Y agradecer a Dios que el tiempo de Dios se está cumpliendo en nuestro tiempo. Amén, hermano. Orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Amén. Cuando usted haga sus oraciones, nosotros muchas veces oramos, pero somos un poquito escépticos. En nuestra oración no somos tan creyentes. Y nuestro deber es orar por toda la prole. ¿De quién? De Abraham. Tanto árabes como judíos, para que el Señor no es que medie entre nosotros o entre ellos, no, es que eso está establecido, eso va a ser una guerra tras la otra, eso va a ser un problema tras el otro, hasta que se cumple el tiempo profético del Señor. Amén. Y cuando ellos digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina sobre ellos. No estamos hablando solamente de árabes, estamos hablando de los dos. Porque ellos van a dar la paz y la seguridad entre ellos. Va a ser el convenio de paz para poder resolver el lugar donde está el monte Hermón, el monte Moriah. ¿Sabe cuál es el monte Moriah? Donde está el octágono de oro, donde está la cúspide donde adoran los musulmanes.
Y allí era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y allí en ese lugar, precisamente la Jerusalén antigua, es donde están enterrados todos los patriarcas. Hasta José, que vino embalsamado de allá está enterrado allí. Santo Dios. Y ellos tienen que ponerse de acuerdo. Hermano, usted ve un cuadrilátero. En ese cuadrilátero no solamente hay un boxeador. ¿Cuántos boxeadores hay? 2. Y nosotros venimos a ser los espectadores. En este caso, nuestro deber es predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo, darle a conocer al mundo lo que es la salvación por medio de la fe y establecer en nuestro mensaje que solamente Jesucristo es el que salva. Y que realmente los acontecimientos tenemos que verlos desde algún punto de vista, pero esos acontecimientos es para nutrirnos en la fe en el Señor, porque Él, con todo su poder y su majestuosidad, nos está revelando su palabra a través de lo que está pasando en el Medio Oriente. Si usted camina en los trenes, como yo camino muchas veces, y en las noches, algunas veces son 12, 1 de la mañana, y ahora pues me está tocando un poquito más suave, porque Dios ha tenido misericordia y algunos me llevan. Ayer me trajo un hermano de por allá, de casi llegando al Yonke, por allá, como 2 horas y pico de aquí del centro de Nueva York. Y allá me dijo, no, hermano, yo te llevo. Yo le dije, hermano, pero voy lejos. Tranquilo que yo te llevo. Gracias a Dios, pero otras veces, hermano, la policía en todos los lugares, en las estaciones. Yo cargo un bolso siempre con unos libros. Y yo vi en la 42, hice una parada allí, y yo vi que los policías de una vez me echaron ojo. Y me miraban. Y yo, pues como no llevo nada malo, yo los miraba también, pero ellos me miraban, y venía el otro y me miraba, y venía el otro y me miraba. Entonces yo caminaba para allá, y uno me seguía, y yo caminaba para allá y el otro me seguía, y yo los miraba y miraba el letrero. Yo sé para dónde voy y también sé lo que yo cargo. Nunca se han atrevido a decirme nada, pero ellos temen de cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta que cuando usted se viene en el ferry, hay unos perros allí? No solamente es para las drogas, es también para poder saber si alguien viene con malas intenciones para esta zona. Santo Dios. Estamos viviendo una situación bastante difícil, ¿oyeron? Y nosotros tenemos que ser los más avispados de toda la creación. O sea, los más avispados, quiero decir, los más entendidos, esa es la palabra. Y poder decir exactamente lo que nos compete a nosotros como creyentes. Número 1, las tierras, que es un tema fuerte. Yo le mostraba en una gráfica, lamentamos que no podemos verla así, pero yo ayer le mostraba una gráfica al hermano Rafael, porque ayer nos preparamos, ayer metimos todo ahí en la laptop, todo está bien, y aquí ni funcionó el aparato ese, ni funcionó la laptop tampoco, ni la suya funcionó. Santo Dios. Todo es para bien. Gloria a Dios. Pero las coordenadas para la tierra prometida, donde va a establecerse el reino milenario, no son solamente Israel, hermano. No solamente es Israel. Dice desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, desde el mar, desde el monte Líbano hasta Arabia Saudita. Y nosotros hablamos de un pedacito de tierra que lo que le caben son 26,000 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuál fue la tierra que Dios le prometió a Abraham? Casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Parte de Arabia Saudita, parte de Irán, del monte Sinaí, todo lo que es la Palestina, parte de Siria y parte de Irak. Santo Dios. Entonces, hay cosas en la Biblia que nosotros tenemos que entenderlas. No me vayan a malinterpretar, por favor. Lo que sucede es que uno viene ya preparado. Y yo pensé que la Biblia era nada más la iglesia aquí. Pues yo no puedo decir aquí, después que estoy aquí, no, Dios me cambió el mensaje. No, Dios no me cambió ningún mensaje. Ese era el mensaje el estudio que se está dando, porque eso fue para lo que fuimos invitados. Amén. Así que el hecho de hablar de todas estas cosas no consiste en que tenga un mal concepto de Israel. No, señor, no vayan a malinterpretar al pastor Yamel.
sino que hay que decir las cosas y hay que saberlas decir. Amén, amén. Santo Dios. Hay que saberlas decir y decirlas con propiedad bíblica y decir que nuestra competencia es predicar el evangelio. Sea espectador, usted no, mire, por muy familiar, mire, ni la esposa de un contrincante se puede meter en un ring. O se puede meter en un ring. La esposa llora cuando golpean a su marido. Cualquiera de los dos que sea. El único que tiene derecho a lanzar una toalla es el referee, es el que está mediando ahí, tratando, pero el de la esquina, el que lo está secundando, el que lo está respaldando, el entrenador. Pero nadie se puede meter en un cuadrilátero a defender, por muy familiar que sea, a uno de los contrincantes. Hermano, nosotros como evangélicos, miren, nos metemos en ese lío como que si fuera el de la casa. Y queremos resolverlo. Cuando no puede ser así. Amén. Santo Dios. ¿Perdón? No nos toca a nosotros. No nos toca. Si Jesús lo dijo, no nos toca a nosotros. Fíjese, tuvo que haber un presidente de Estados Unidos. ¿Y sabe qué es Estados Unidos para el mundo? Es la primera potencia en el mundo. Santo Dios. Y los amigos lo respetan y los enemigos también. Por eso es que él, con toda su formación y toda su manera de ser, fue respetado. Y habló acerca de la movilidad de una capital que no es Washington, D.C., que pertenece al mundo medio oriental en el Estado de Israel. Para mover de allí, hermano, se necesita que Dios esté en el asunto. Amén, hermano. Porque es el tiempo de Dios. Otra de las cosas quiero decirle, ya el tiempo está avanzado y no sé hasta qué hora tiene usted. Ok. Otra de las cosas quiero decirle, no puedo pasar por alto porque estamos diciendo cosas que... Y la intención no es que todos estén de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, usted tiene que buscar su propia investigación. Jesús dice escudriñad, ¿no?, las escrituras, porque ella os parece que tiene la vida eterna. Escudriña la Biblia, pero váyase a la historia. Hay gente que dice, no leas historia, que eso es malo, eso es pecado. No, hermano, olvídese, vamos a abrir los ojos, por favor. Tenemos que leerla, ver la historia. Si nosotros no podemos ver la historia, entonces ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Eso es historia, porque historia es todo aquello que ya está en el verbo pasado. ¿Entiendes? Entonces, si a mí me prohíben leer la historia, entonces prohíbame también leer el Antiguo Testamento. Tenemos que leer la historia. Para el Medio Oriente y el Vaticano, incluidos los judíos, porque la gente piensa que los judíos también están en un área flotante, que están allá en el centro del mundo y son singulares, amén, todo eso es creíble, pero están dentro del Medio Oriente. Los de Israel están dentro del Medio Oriente, porque el Medio Oriente que lo forma toda Asia, está el lejano, el cercano y el Medio Oriente. ¿Por qué se le llama el Medio Oriente? Porque tienen conexión directa con otro, ¿cómo se llama Egipto? Continente. Gaza está a pocos kilómetros de Israel. El monte Sinaí está a pocos kilómetros de Israel. Y Egipto, lo que los divide prácticamente es nada. Por eso que se le llama el Medio Oriente. Para los que están en el lejano Oriente, llegar hasta el Medio Oriente les cuesta. Entonces está ese Medio Oriente porque es la mitad entre Egipto y el resto de Asia. Santo Dios. Quiero que vamos un momentico a Gálatas capítulo 4, por favor, verso 21 en adelante. Y aquí vamos a tratar de que todos puedan decir algo. Gálatas capítulo 4. Y después leemos Evangelio de Lucas capítulo 2,
pero primero Gálatas, capítulo 4, en su versículo 21 en adelante. Cuatro, 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El subtítulo es, ¿cómo es el subtítulo? Alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Es un símil. Alegoría es una parábola, es un símil, algo parecido. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene, ¿de dónde dice ahí su Biblia? Del monte Sinaí. Ajá, del monte Sinaí. ¿Cómo dice por allí los hermanos? Los hermanos allí que están leyendo. El monte Sinaí, ¿qué? Sigue la lectura. El cual da hijos para esclavitud. Ajá, el monte Sinaí, el cual da hijos para Esclavitud. esclavitud. Siga leyendo, siga leyendo. Ayúdeme con la lectura, por favor. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ok, ¿dónde está el monte Sinaí? En Agar. En Arabia. Ok, siga. ¿Y corresponde a qué? Jerusalén actual. A la Jerusalén, ¿qué? Actual. Actual. Y luego dice, pues, ¿qué? Esta junto con sus hijos está en esclavitud. Ok, por favor, alguien que me lo lea por aquí. Vamos a ver. Hermana, usted que predicó allí muy bonito, Dios la bendiga. Ah, lo está buscando. Bueno, mientras la hermana lo busca, el hermano, el hermanito, ¿cómo se llama? Hermano Manuel, por favor, léame el versículo. El versículo 26. No. El versículo 25, por favor. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Ok. Pero pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén, hasta ahí. Mire usted lo que está sucediendo aquí. Un acento hace la diferencia en la interpretación de la palabra de Dios. Un acento, para nosotros quitarle o ponerle a la palabra, hermano, ya usted sabe la consecuencia. Entonces, nosotros en la gramática tenemos que leer y respetar ese acento. Fíjense ustedes, ahí dice, ¿está o esta? Está, ¿qué? Léalo otra vez. Esta junto con sus hijos Está, en esclavitud. pero ¿dónde está esa Jerusalén? En Arabia. En Arabia. No es una situación fácil, hermano. Ese acento hace la gran diferencia, hermano. Un acento, hermano Manuel. Dios lo bendiga, hermano Manuel. Un acento, rectificó a tiempo. Pero en su mayoría leen está. Y hay una gran diferencia entre está y está, diciendo esta está junto con sus hijos. ¿En qué? En esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, es ¿qué? Libre. Y esa es la que nosotros queremos ir. ¿O no? Hermano, hay gente que se ha atrevido que vivir en Jerusalén es estar más cerca de Dios. Cuando Jesús dijo lo contrario, le dijo a la mujer, ni en este monte que tú tienes aquí, el pozo de nuestros padres, ni tampoco en Jerusalén, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy cuánta gente se va a nuestros países a meter una cartica para que Dios le dé un hijo o le dé una buena esposa.
o le haga el milagro. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto? Lo ha visto. Ya no hay espacio en el muro de los lamentos donde meter una cartilla y la gente se monta uno arriba de otro para meter en el huequito más alto, porque allá tiene que estar la petición mía, echando por tierra lo que Jesús dice: ni en este monte ni en Jerusalén. Y él dice: porque la salvación viene ¿de quién? ¿De quién dice? Dígalo, por favor, dígalo. Dígalo, no lo limite. Pero ¿a quién se está refiriendo? Porque él dice: ni en este monte ni en Jerusalén, porque la salvación viene ¿de dónde? Señaló por allá. Recuerda que él estaba en Samaria, y Samaria hoy es Tel Aviv. ¿Ve? Entonces él está hablando con una mujer, y él está certificando a la mujer, le está diciendo que ni en este monte, pero tampoco en Jerusalén. Y luego dice: porque la salvación viene de los... ¿Cómo señala usted cuando se habla en ese sentido? Si usted está diciendo que el lugar no es ni corresponde, y que la salvación viene de los judíos, ¿cómo señala usted cuando se trata de una conversa como esa? Dígame. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Me están entendiendo? O sea que Jesús no pudo señalar hacia Jerusalén, porque estaba sobreentendido ya por lo que él mismo había dicho, que ni en este monte, pero tampoco en Jerusalén. Entonces la salvación viene de los judíos, en la representación de la tribu de Judá, del león de Judá, que es Jesús. Y en la medida que va la conversa, él le va diciendo cosas que dejan asombrada a la mujer. Y ella le dice: mira, Señor, vendrá el ungido de Dios. Y él le dice: yo soy el que hablo contigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Lo que pasa es que nosotros los temas, muchas veces los temas los desarrollamos en base a un texto aislado de la Biblia, y no leemos el contexto, ni lo asociamos, y entonces empezamos a desarrollar según un texto, y la Biblia no se puede interpretar de esa manera. Usted tiene que leer el pasaje completo. ¿Entiende? Ni en este monte, mujer, ni en Jerusalén. Y después le dice: yo soy el que hablo contigo. Y esa mujer se desprendió a correr. Fíjense lo evidencial. Si yo me detengo en el versículo 24, yo voy a creer que la salvación viene de solamente de Israel. Pero sigo leyendo y sigo leyendo y sigo leyendo, y me doy cuenta que esta mujer se fue a Samaria, olvidó los cántaros, el mecate, olvidó todo, y subió a Samaria y les dijo a los hombres de Samaria que el ungido de Dios había tratado con ella. Y los de Samaria bajaron, y cuando conocieron a Jesús le dijeron: ya no creemos por lo que tú dices, mujer, porque ahora lo estamos viendo cara a cara. Amén, hermano. Amén. Entonces, muchas veces nosotros por eso tenemos ciertos problemas. Fíjense lo que hace el cambio. Un acento hace la gran diferencia. Seguimos orando por la paz de Jerusalén, que tiene problemas serios. No hay tranquilidad. Es el lugar donde más sangre se ha derramado. Empezando por la sangre, antes sí, y después también. Pero la sangre de Jesús fue derramada en Jerusalén. Y eso está convulsionado desde todo momento. Así que tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén. Amén. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Y orar por Israel también y sus pobladores. Otra de las cosas que quiero para terminar ya con el tema es Lucas capítulo 2. Si ustedes me permiten terminar con el tema, ¿no? Lucas capítulo 2. Por favor, lean el capítulo, comenzando el versículo 1 en adelante. Ayúdenme con la lectura. Sí. Puede usted leer los 3 primeros versículos y luego otro hermano le ayuda con otros 3. Y quiero, por favor, no puedo irme sin antes decirle lo que está en Juan capítulo 1.
Santo es Dios. Amén, si me lo permite. Lucas, capítulo Juan 1. capítulo 1, no se les olvide. Por favor, lea. Lucas, capítulo Sí, 2. señor. Lucas capítulo 1. Amén. Dice, aconteció en aquellos días Oigan, por favor. Aconteció, yo voy a repetir lo que usted dice. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Vaya retomando los nombres principales de que todo. todo el mundo empadronado. fuese Fuese empadronado o censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria. ¿Cómo se llamaba? Cirenio. Y el relato de ahí en adelante ustedes lo saben. Agarró José, su riquito, montó a su esposa María y ella iba encinta, camino hacia ¿dónde? A Belén, a Belén. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a la tribu de Judá, la tribu de ¿cómo se llama? De David. De la familia de David, que también era de la tribu de Judá. Entonces, tenían que ser empadronados, es decir, censados. Censados. ¿Por qué José se va con María? Obedeciendo la voz de Augusto César, que era el emperador, y la voz del gobernador, que era Cirenio. Porque eso eran los que imperaban allí, ¿verdad? Entonces, luego que María llega a Jerusalén, da a luz y viene a nacer ¿quién? Jesús el Mesías. Pero él nació en Belén de Judea. Belén pertenece a Belén de Judea. Y Judea pertenece a los reinos del sur en la época de la división entre Jeroboam y Roboam. 10 de las tribus se fueron al norte y formaron allá Zorobabel, y aquí abajo se quedaron 2 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y un remanente de Zabulón. Y Jesús nace allí con capital Jerusalén, capital Jerusalén desde aquel tiempo. Ya cuando Jesús nace, ya Jerusalén era capital. Allí en ese lugar, mandaba ¿quién? ¿Quiénes mandaban allí? El Imperio Romano. Augusto César, ¿desde dónde mandaba las órdenes? Desde Roma. Desde Roma. Y Cirenio, que era el gobernador, la recibía. Ahora mi pregunta es, si un judío le dice a usted que Jesucristo es judío, ¿qué dice usted? ¿Qué diría? Que Jesucristo es judío. Pero si un palestino le dice a usted que Jesucristo es palestino, ¿qué le dice usted? No, ¿verdad? No, ese no es palestino, ese es judío. Ah. Pero si un sirio le dice que Jesucristo es sirio, ¿qué le dice usted? Hábleme un poquito, por favor. Pero bueno, bendito sea Dios. Ajá, y si un romano le dice que Jesucristo es judío, como lo dice la Iglesia Católica, sostenido. Sostenido. Jesucristo es romano. ¿Qué le dice usted? Que no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el imperio? ¿Y para qué el gobierno? ¿Y para qué Palestina? ¿Y para qué entonces? No, hermano. Jesucristo nació en Belén de Judea, pero el país se llamaba Palestina. Todos los tetrarcas gobernaban, eran herodianos, palestinos, filisteos. El país se llamaba Siria, rectifico, y el imperio se llama Roma. Los 4 tienen razón de defender la causa. Si un judío me dice a mí que Jesucristo es judío, yo le creo. Pero si un palestino me dice que Jesucristo es palestino por los mapas de la Biblia, también le creo. Y si un sirio me dice a mí que Jesucristo es sirio, también le creo. Y si un romano de la Iglesia Católica me dice que Jesucristo, también se lo creo. Porque ahí no había otro gobierno. Dígame usted, aquí hay guatemaltecos, hay chilenos, hay árabes, ¿qué más hay aquí? ¿Puertorriqueños? Hondureños, ecuatorianos, Mexicano. ¿ustedes están sujetos a qué? Díganme ustedes,
Ustedes respetan todas las leyes de aquí, ustedes no son de aquí. Ahí cuando se hacen ciudadanos, ¿qué pasó? Hermano, tenemos que expandir nuestro radio de acción. Si el judío le dice que Jesucristo es judío, créaselo, porque viene de la simiente de Judá. Él es el rey, el león de la tribu de... Pero si palestinos le dicen, tantos palestinos que hay aquí, que Jesucristo es de Palestina, porque nació en la tierra de Palestina. Hay un himno que la iglesia, en su mayoría, casi el 70% ya no lo quiere cantar. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Usted se lo sabe, ¿verdad? Lo ha oído, ¿verdad? Pues muchos ya no lo quieren cantar. Si un sirio le dice que Jesucristo es sirio, créalo, porque nació siendo el gobernador. ¿Por qué José obedeció y se fue con María? No puede ser que sea más inteligente que nosotros. Entonces nosotros vamos a ser prácticamente verticales cuando nos conviene, pero tenemos que ser flexibles cuando la palabra de Dios nos lo indica. Si usted tiene que predicarle a un árabe, usted tiene que corresponderle a ese árabe, porque en la historia están ellos enmarcados. Si usted está predicando a los judíos, usted no le puede decir jamás que Jesucristo era sirio. ¿Me entiende? Usted es el predicador. Usted es el que está enseñando, el que está evangelizando. Usted no puede decirle a un sirio que Jesucristo es judío. ¿Ve? Es lo mismo que decir Moisés, judío. ¿Usted cree que Moisés era judío? De Egipto. ¿Se dan cuenta? Entonces cada quien, ustedes, si yo le digo al hermano, con todo respeto a mi hermano y amigo, bueno, la palabra amigo, a mi hermano Rafael, si yo me equivoco por alguna razón y le digo, mire hermano, tú eres parameño, no, ya va, yo no soy parameño, yo soy guatemalteco. Y si yo con usted, pastor, con todo respeto, le digo, usted es venezolano, entonces no, ya va, pastor, yo soy chileno. Entonces es una situación donde nosotros podemos expandir nuestro radio de acción y poder trabajar con las masas, porque estamos siendo invitados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. No es nuestra concepción, no es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra injerencia, hablar de tantas cosas con relación a ese mundo, cuando realmente nosotros tenemos un pronunciamiento y es la de predicar el Evangelio según Mateo capítulo 28 y Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Me van a leer el texto estelar. ¿Cuál es el texto estelar de Juan capítulo 1? Usted es predicador, ¿verdad? Él me dijo, y lo han fundado, y el hermano allá también, el hermano se fue, el otro era ahí. Ok. ¿Perdón? Ajá, el texto estelar para usted. Pero para evangelizar al mundo, muchas veces, ¿cuál es el texto que usamos? 1. ¿1 qué? 1.12. ¿Cómo dice 1.12? No, el 11. El 11. ¿Cómo dice el 11, pastor? Perdóneme que. Oiga, a los suyos vino y los suyos. Entonces, ¿cómo lo enseñarían ustedes? ¿Cómo lo ha enseñado hermano Manuel? ¿Cómo lo ha enseñado usted? A los judíos. Y si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo, como muchos creen decir, ¿qué hubiese pasado con los gentiles? ¿Qué hubiese pasado? Pero si yo les digo a ustedes que si leen el capítulo completo se van a dar cuenta que la palabra mundo aparece 4 veces allí. 4 veces. Léalo del capítulo 1 hasta el 13. Léalo. ¿Cómo dice?
Léalo con ánimo, por favor. Ajá, en el principio. Lo estoy hablando para mí mismo. Ah, no, perdón, léalo para todos. Dice, en el principio era el verbo, Ok. y el verbo era con Dios, Ok. y el verbo era Dios. Muy bien, ¿qué más? Este era en el principio con Dios. Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las Todas cosas las cosas por Él fueron, hechas. eso es plural. Siga. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente en plural. Siga. En Él estaba la vida, Ok. y la vida era la luz de los hombres. En plural otra vez. De los Hombres. hombres. Siga. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Siga. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ok. A fin de que todos creyesen por Él. ¿Vino a dar testimonio de qué? De la luz. A fin de que todos. No. Sí. Oh, ok. A fin de que todos, plural otra vez o singular. Todos creyesen por Él. Muy bien. Todos, plural, creyesen por Él. Muy bien. ¿Qué más dice? No era él la luz, Ok, Juan no era la luz. Siga. sino para que diese testimonio de la luz. Eso vino Juan. Ok, ¿qué más? Aquella luz verdadera Ajá. que alumbraba a todo hombre, Que alumbra. o que alumbra Ok. a todo hombre, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hay una mención de ciudad, menciona un país, hombre. dice hombre. Esta luz, ¿cómo dice? Aquella luz verdadera Ajá. que alumbra A todo hombre. ¿Qué pasa? venía a este mundo. Ah, venía a este mundo. En el mundo Ya va, estaba. permítame. Puedes sentarse. Ok. Dice venía A este mundo. A este a este mundo. mundo. Aquella luz, analice, aquella luz verdadera venía ¿dónde? A este mundo. A este mundo. ¿Cuántos mundos hay en el espacio sideral? Yo conozco uno solo. ¿Cuánto conoce usted, hermana Rosa? Uno solo, que tiene un movimiento de rotación y un movimiento y que gira en su eje imaginario. ¿Cuántos mundos hay, hermano Manuel? Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿para dónde? Para este mundo. Ahora lea otro, por favor, para ayudarle más. Diez. Dice así, nombre del Padre, Amén. del Espíritu Santo, dice así. En el mundo estaba, Ajá. y el mundo por él fue hecho. ¿Cuántas veces ya va la palabra mundo? En el mundo estaba, porque si no es por él, el hombre no tiene vida. Por el soplo de Dios, el hombre tiene y viene a ser un ser viviente. Amén. Ok. Pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Está hablando del mundo. Sigue, hermano. A lo suyo vino, Ajá. y los suyos no le recibieron, Ok. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Siga. los cuales no son engendrados de sangre, Primero, ni, ¿voluntad de qué? Siga. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Ajá. sino de Dios. Amén. ¿Hasta ahí? ¿Puede sentarse? Ah, ok. Sí. Gracias. Fíjense ustedes. Aleluya. A lo suyo vino, ¿en singular o en plural? Singular. Singular. Y los suyos no le recibieron. Dígame usted, ¿la tierra estaba habitada o no tenía habitantes? Si esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a los suyos, lo de su competencia, lo que venía a hacer, a morir, a presentar un proyecto nuevo, a que la gente no lo entendiera, en fin, vino a lo suyo, que es el globo terráqueo. Y los suyos, ¿quiénes son? Pues los habitantes de la tierra, hermano.
Porque ahí no solamente había judíos. Y déjeme decirle algo, que ese es un error decir que los judíos no lo aceptaron. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Cuántos judíos se entregaron en el primer discurso de Pedro? ¿Cuántos se entregaron en el segundo discurso? Hermanos, por favor. Entonces, muchos se han atrevido a decir que Jesús en el Calvario cambió el plan del A para el B. Como los judíos no me recibieron, vámonos a los gentiles. No. Dios no tiene variantes. Es más, cuando Dios pacta con el hombre, pacta con un incircunciso llamado Abraham. Abraham inclusive, no Abraham. Politeísta, sincretista, creía en el Dios Sol, la luna, las estrellas. Su padre era artífice de arte y oficio. Hacía barro, con el barro hacía figuras para vender. Y Abraham era quien las vendía. ¿Me entiendes? Y cuando Dios pacta con ese hombre, que tampoco era judío porque no nació en Israel. Nació en Ur de los Caldeos, tierra de Babilonio, tierra de brujería, santería, vudú, y para ustedes de contar. Dios pacta con él y le dice: en ti serán benditas todas las familias, dígalo con fuerza, todas las familias de la tierra. O sea que Jesús no cambió ningún plan en el Calvario. Nosotros somos los que tenemos planes y cambiamos de la A a la B y la B a la C. Se acaba el abecedario y volvemos a empezar de nuevo. Pero Dios no. Por eso es que Pablo entendió todo eso. Porque se lo reveló el Señor, hermano, no se lo reveló a Pedro. Pedro, si estuviese con nosotros, bueno, es más, el espíritu, lo puedo decir así jocosamente, ¿no? El espíritu de Pedro está en muchos hoy en día, en el judaísmo. ¿Cuántas iglesias judaizando? Gracias a Dios que el latinoamericano todavía tiene cierta, se ha estado cuidando. Pero lo que Dios le dijo a Pablo, si en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, pero conozco un hombre que subió al tercer cielo y recibió palabras que nadie puede contradecir. Le fue revelado el Evangelio. Amén, hermano. Amén. Dice: ya no hay judío, ni hay griego, ni hay varón, ni hay hembra, ni hay esclavo ni libre, porque todos vosotros, ni hay mujer ni hay hombre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con la muerte de Cristo, hermano, ni los unos ni los otros somos mejores. Todos estamos en un mismo perfil. Y hoy es el tiempo de la gracia del Señor. Si el judío se convierte, va al cielo. Si el árabe se convierte, va al cielo. Y si el latino se convierte, va al cielo. ¿Sabe qué? Pero la única forma de ir al cielo es a través de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna preguntita? Dígame, hermano. No, que está bien claro, dice. Ah, que está claro. Yo pensé que era claro. ¿Sí? Bueno, yo les invito a ustedes a que ya el hermano ha grabado todo, ¿verdad que sí? Que hagan un análisis, que se sienten, busquen la Biblia, estudien la palabra, busquen en Google, ¿me entiendes? En estos días sucedió algo, hablé de Allah y la gente, algunos creyeron, otros no, dijeron: oye, pero este hombre está mencionando el Dios de los musulmanes. No, no es el Dios de los musulmanes. Si usted le consigue, ¿cómo fue que usted dijo, hermano? Me gustó la respuesta del hermano Rafael. Que investiguen cómo se dice Dios en árabe. Que investiguen cómo se dice Dios en árabe, a ver si le conseguimos otra, pero no, está difícil. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación. Nuestra propia investigación. Amén.